Ok. Viernes pasado nosotros comenzamos la presentación explicando por qué existe el régimen de protección de usuario, hablando de la ley 1341, los principios generales y reglas de interpretación. Hablamos del ámbito de aplicación, donde, por ejemplo, encontrábamos que para televisión, para el servicio de televisión, siempre aplica el régimen de protección de usuario, mientras que para Internet se deben cumplir simultáneamente tres características. Uno, que sea Internet. Dos, que sean personas naturales o micros. Y tres, que sean soluciones a la medida, que no sean soluciones a la medida. Bajo esos 13 elementos se aplica obligatoriamente el régimen de protección de usuario. En los otros casos no se aplica siempre y cuando en los contratos quede explícito que no se aplica el régimen de protección de usuario. También hablamos de los principios, los derechos, las obligaciones de los usuarios, la protección de datos personales que amerita charla aparte, una conversación aparte. Hablamos también del contrato único y ahí paramos un poco la presentación. Vamos a continuar hoy con los elementos que son la suspensión, cesión y terminación del contrato, las condiciones de la prestación, en la prestación del servicio, la compensación automática, la facturación, el pago, peticiones, quejas y recursos, que es lo más importante, los medios de atención y riesgos frente a los órganos de control. Vamos entonces a continuar pues con el tema de suspensión, cesión y terminación del contrato. Primero tiene que haber en la parte de suspensión del contrato es cuando el usuario requiere por un tiempo determinado que se le suspenda el contrato de internet o de televisión. En este caso, el usuario puede solicitar la suspensión del servicio hasta por 2 meses de ciclos de facturación continuos o discontinuos. O sea, puede en el año pedir varias veces, pero no puede dentro del año pasar de 2 meses de suspensión. Para ello, tiene que solicitarlo por lo menos 3 días antes del corte de facturación. Si es menos días antes del corte de facturación o después del corte de facturación, la suspensión se hace en el mes siguiente. ¿Ok? También, obviamente, la cláusula de permanencia mínima se prorroga por el mismo tiempo de suspensión del contrato. Si en las solicitudes de suspensión no se especifica por cuánto tiempo de la suspensión, se presume que es por los 2 meses. ¿Ok? Yo diría ahí, Luis, que es importante siempre para el operador ser muy claro en la información con el usuario y que justamente interrogue al usuario por qué término necesita la suspensión, para que después no haya justamente conflictos o imprecisiones, ¿sí?, sobre ese punto. E incluso también tratándose de paquetes de servicios, cuando se trata de televisión e internet, por decir algo, sí, que están empaquetados, también sobre qué servicios se está solicitando la suspensión, porque no necesariamente se tienen que suspender todos. De acuerdo. Muchas gracias por la aclaración, Leonardo. El otro elemento es la terminación del contrato. Entonces, el usuario puede terminar el contrato en cualquier momento y por lo menos 3 días hábiles, tiene que hacer la solicitud por lo menos 3 días antes del corte de facturación. Si se presenta con una antelación menor, pues la terminación se dará en el siguiente periodo de facturación. El operador, y esto es muy importante, solo podrá terminar el contrato unilateralmente cuando el usuario no dé cumplimiento a sus obligaciones o al vencimiento del plazo contractual.
casos en los cuales para el primer caso informará con una antelación mínima de 5 días hábiles y en el caso de terminación del plazo contractual, un mes antes de la terminación del contrato. Yo creo que esto es importante que ustedes lo sepan. Muchas veces hay usuarios que son muy molestos porque atienden, o sea, cuando llaman a presentar una queja son demasiado fuertes en sus expresiones o están repitiendo constantemente la misma queja o están haciendo amenazas de otros tipos. Entonces, en este caso, cuando el usuario no presenta bien la petición, queja o recurso, o cuando actúa de mala fe, el operador podría dar por terminado el contrato. De otra manera, pues no es posible hasta que haya un vencimiento contractual. Ahí también anotaría otra cosa, y es que justamente la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido sancionando a los operadores por impedir la terminación del contrato. Ahí es muy importante que cuando, como lo decía Luis, sobre los términos, digamos, para poder solicitar la terminación, igual el derecho que tiene que ver con lo que les decía la sesión pasada, del derecho de elección del usuario, es uno de los pilares. Entonces, el poder terminar el contrato es una de sus grandes prerrogativas. Que haya cláusula de permanencia mínima o no, eso es un asunto aparte y que, pues, digamos, las condiciones que ha explicado Luis permitirán el cobro de la misma en el saldo que se deba, pero no se debe evitar terminar el contrato. Uno puede hacer las campañas comerciales, digamos, de promover, de tratar de retener al cliente ofreciéndole nuevos servicios, nuevas ventajas, pero nunca se le puede impedir. Y estos han sido los motivos por los cuales la Superintendencia de Industria está sancionando y muy fuerte a los operadores. O sea, los operadores pueden inclusive hacer campañas, no campañas, pueden por su plan de fidelización tratar de sostener al cliente, por ejemplo, darle mejores condiciones al plan comercial, darle descuentos, etcétera. Todo eso es válido, pero no le pueden prohibir o impedir o dilatar la cancelación del contrato. También puede el usuario pedir la cancelación de servicios. Cuando están empaquetados, por ejemplo, ellos ya no quieren tener servicio de televisión porque, qué sé yo, consiguieron otro servicio mejor, entonces pueden pedir la cancelación del servicio de uno de los servicios y mantener el otro vigente. Igualmente, la condición es que se haga por lo menos 3 días antes, 3 días hábiles antes del corte de facturación. Es claro, pues, que tienen que ser 3 días hábiles, o sea, no es 3 días calendario, para que quede claro. O sea, si el usuario hace el corte, la solicitud un viernes, no se cuenta ni el sábado ni el domingo. Entonces toca mirar si los días son hábiles antes del corte. El usuario también puede hacer la cesión del contrato. Por ejemplo, cuando hay una cláusula de permanencia vigente y el usuario pide la terminación del contrato, pues obviamente tiene que pagar el saldo de la cláusula de permanencia como se explicó en la sesión pasada. En este caso, para evitarse ese pago, el usuario podría hacer una cesión de contrato. El operador puede aceptar esa cesión de contrato siempre y cuando se cumpla con los requisitos, el tercero al cual se le va a ceder el contrato cumpla con las condiciones mínimas requeridas y que cumpla con las condiciones técnicas. Es decir, el operador puede rechazar la cesión de contrato si no se cumplen estas condiciones. Es decir, cuando técnicamente no sea posible la prestación del servicio, está por fuera de su cobertura, por ejemplo, o que la velocidad que el usuario que acepta la cesión es mucho mayor a la que puede proveer el operador o menor, o cuando no se cumplan con los requisitos. Pasamos ahora a un tema que es importante, perdón un segundito. Qué pena con ustedes, el tema de tener la oficina en la casa.
tiene sus desventajas. Bueno, el operador tiene que iniciar el servicio por lo menos 15 días hábiles siguientes a cuando el usuario contrate el servicio. Si el operador, y en todos los casos pasa lo mismo, si el operador no inicia la prestación de servicio dentro de los 15 días hábiles siguientes, el usuario puede cancelar el contrato. Las tarifas deben indicarse claramente en el contrato y la forma como se modificarán, indicando por lo menos los incrementos tarifarios máximos anuales y los periodos de facturación. ¿Eso qué quiere decir? El operador no puede per se hacer aumentos de tarifa cuando considere que tiene que aumentar la tarifa, sino tiene que anunciar eso claramente en el contrato. Y si no lo hace y hace el aumento de tarifa, el usuario tiene la potestad de cancelar el contrato, de retirarse del servicio sin necesidad de pagar la cláusula de permanencia. El usuario puede solicitar la prestación de un servicio distinto al inicialmente contratado o modificar las condiciones inicialmente pactadas. El operador en ese momento le entregará un contrato actualizado con las nuevas, con los ajustes que se hayan realizado. El usuario tiene derecho a modificar en cualquier momento el plan a través del cual le son prestados los servicios contratados. Cuando el operador va a hacer una interrupción programada de los servicios, por ejemplo, va a hacer el reemplazo de una fibra, o va a hacer el reemplazo de un enlace de radio, o va a hacer otro tipo de trabajo, tiene que informar a los usuarios con una antelación de 3 días calendario de anticipación e informar también al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre esta situación que se va a presentar. Los operadores tienen la obligación de hacer uso de herramientas tecnológicas adecuadas para prevenir que se cometan fraudes al interior de sus redes y debe hacer controles periódicos respecto a la efectividad de estos mecanismos. Con respecto al servicio de Internet, el usuario puede consultar a través de una línea de atención telefónica y de la página web al menos la siguiente información. Esto me parece que es muy importante. Primero, la velocidad contratada tanto de subida como de bajada y la capacidad máxima de consumo del plan. Esto debe estar en la página web, ¿ok? Velocidad de bajada y de subida. A veces ustedes no colocan toda esa información. Características y condiciones para acceder a los servicios de controles parentales. A veces tampoco tienen esta información en las páginas web. Lugar en la página web del operador donde se encuentran las mediciones de los indicadores de calidad de servicio. Más adelante Leonardo va a explicar el tema de los indicadores de calidad de servicio, pero yo les anticipo que se los debe colocar y actualizar mensualmente en la página web. Eso tampoco lo cumple. Lugar en la página web donde el operador especifica las prácticas de gestión de tráfico. Este es un tema, digamos, que es sencillo de colocar, pero generalmente no se hace. La velocidad de acceso a Internet, el usuario podrá consultar esta información a través de una aplicación gratuita que el operador debe tener disponible en la página web. Esto tiene unas condiciones también, que no es solamente la aplicación gratuita, sino que debe aparecer la fecha y la hora. El usuario debe tener derecho a utilizar o debe poder acceder a cualquier contenido en la web, a no ser que esté prohibida. Por ejemplo, la información de pornografía infantil obviamente está prohibida, y de algunos juegos de azar también la tienen prohibida, pero todos los otros contenidos puede tener acceso. Hay un caso de un operador que tenía un filtro de contenido para cumplir con lo de la pornografía infantil, que filtraba a nivel de dominio y no de URL.
y en este caso, en ese dominio había un sitio de, ¿cómo se llama?, de video, porno video o algo así, modelos que se presentan pues a... Webcam, es webcam. Exacto, con webcam. Y una modelo de estas no podía acceder a su aplicación porque estaba bloqueada por el filtro de pornografía infantil, y llamó y se quejó, y pues obviamente el operador tenía que habilitarla, era obligatorio. Eso tiene que ver, ahí intervengo, con el principio de neutralidad en la red. Así es. Que aplica justamente para que toda persona pueda tanto navegar libremente y también para el principio que les comentaba la vez pasada de inviolabilidad de las comunicaciones, en el sentido de que no se pueden intrometer en lo que está haciendo el usuario. Es como la intimidad también que está de por medio frente a lo que él hace. Entonces, bien lo dijo Luis, salvo lo que está prohibido o está perseguido por el Estado, como el tema de la pornografía infantil, lo otro debe estar en acceso permanente para el usuario y no ser violado ni por el operador ni por terceros. Eso también tiene que tener cuidado. A veces no se bloquea, o sí se restringe por efectos de tema de tráfico de Internet ciertos sitios. Por ejemplo, descarga de películas, tráfico peer-to-peer, cosas de este estilo, que se restringen o se le baja la velocidad al acceso, porque obviamente puede llegar a congestionar la red, sobre todo redes inalámbricas, cosas de este estilo. Eso tampoco se puede hacer, no se debería hacer. Yo sé que los equipos que ustedes utilizan pueden hacer este tipo de filtros o ese tipo de restricciones. En cuanto a la parrilla de canales, el usuario podrá consultar a través de la línea de atención y en la página web del operador la parrilla de canales disponibles con la descripción del canal, si es de alta definición o no, y a cuál género o categoría pertenece el canal. He visto páginas de operadores que tienen servicio de televisión y lamentablemente no tienen la parrilla. En cuanto a la imposibilidad, cuando el usuario cambie de domicilio y que por razones técnicas el operador no le pueda seguir prestando el servicio, se puede dar por terminada el contrato, salvo que el usuario decida ceder su contrato a una tercera persona. En este caso, el usuario debe pagar el saldo de la cláusula de permanencia mínima. En cuanto a la migración tecnológica de redes fijas, este tema a veces en las auditorías yo les recomiendo siempre a los operadores, ustedes digan que no tienen ese caso, pero realmente sí se presenta. Cuando ustedes tienen una red inalámbrica y pasan a una red de fibra óptica, pues se presenta este caso, la migración tecnológica de redes fijas. O cuando pasan de una red HFC a una red de fibra, o cuando cambian un sistema de radio de un tipo a otro, o cuando tienen una red de televisión y cambian de RF a IP. Entonces, en todos estos casos, pues tienen que cambiar el módem, tienen que interrumpir el servicio, y se presenta el tema de migración tecnológica de redes fijas. En este caso, deben informar con un mes de antelación a los usuarios de los cambios que van a hacer. Inclusive, deberían también poder informar al ministerio. Si el usuario no permite el agendamiento, programación o realización de la visita técnica para la sustitución de los equipos, se puede dar por terminado el contrato. Si la migración conlleva un incremento tarifario, el usuario puede dar por terminado el contrato unilateralmente sin necesidad de pagar la cláusula de permanencia. Aquí hay un tema que es importante, y es la compensación automática por falta de disponibilidad del servicio de Internet. Inclusive también de televisión, pero lo vamos a ver aparte. Con respecto al servicio de Internet, cuando el operador, por alguna razón,
por ejemplo, bloquea o suspende o por motivos técnicos no le presta el servicio de Internet al usuario, él tiene derecho a una compensación de acuerdo con unas reglas. Ante la falta de continuidad del servicio, el usuario recibirá una compensación automática por el tiempo que el mismo no estuvo disponible. La compensación automática por parte del operador no limita el derecho del usuario de presentar en cualquier momento una PQR, incluyendo la inconformidad con el tiempo que le fue compensado. Eso tienen que tener cuidado ustedes, porque a veces las fallas son fallas de tipo masivo. Por ejemplo, que se dañó la OLT en los equipos de fibra óptica, se rompió una fibra y se dañó un grupo de usuarios, falló un radio. Esos son básicamente los tipos de fallas que pueden ser controladas por los operadores. Hay otras que no son controladas, por ejemplo, cuando falla el operador de Internet de más alta jerarquía, o el que es carrier y que les vende a ustedes el Internet, también puede fallar. En ese caso, esa falla no es controlada, pero sí se puede mitigar el efecto. Cuando ocurre cualquiera de estas fallas, los operadores, en el caso de desconexión del servicio por un tiempo superior a 2 horas y media, continuas o interrumpidas dentro de un mismo mes, hay que hacer la compensación. Cuando no hay disponibilidad del servicio, o sea, estamos hablando de una falla técnica en la que el restablecimiento del servicio se haya dado en un término superior a 48 horas luego de detectarse la interrupción. Cuando le falta disponibilidad del servicio con ocasión de fallas presentadas en el equipo terminal que haya sido suministrado por el operador y que no le permitan al usuario hacer uso del servicio. Es decir, me parece a mí que los tiempos son suficientes. En el primer caso de desconexión del servicio se puede presentar cuando, por ejemplo, el señor pagó un poquito tarde y ustedes le alcanzaron a interrumpir el servicio, pero él ya había pagado, a pesar de que pagó oportunamente, pero digamos en el límite del tiempo, y le cortaron ese tiempo. Si pasa de más de 2 horas y media, se lo tienen que compensar. En el caso de falla de disponibilidad de servicio, es un término bastante generoso, diría yo, de 48 horas, estamos hablando de 2 días sin Internet. Si se da más de 2 días, ya le tienen que hacer la compensación, sea la falla en el equipo del cliente o sea la falla en el equipo del operador. Te notaría unas cosas ahí, Luis, bueno, tanto en el tema anterior, lo de terminación del contrato, recuerden que eso siempre está atado a principios o derechos de los usuarios. En el caso de la terminación del contrato es el derecho a elegir, ¿sí? Siempre el usuario es el que elige finalmente qué servicio quiere y con quién lo va a contratar. Y en el caso de la compensación automática, es otro de los derechos del usuario que tiene que ver con sus intereses económicos y a la calidad y continuidad del servicio. Entonces, cuando haya una suspensión o una desconexión del servicio, eso atañe a la calidad y a la continuidad, y la compensación se da porque efectivamente el interés económico del usuario es que el valor que está pagando por el servicio sea la misma relación de beneficio que obtiene, que es el poder suministrársele o poder disfrutar del servicio que se le está ofreciendo. Entonces, eso tiene que ver con esos dos principios y derechos que hemos también mencionado desde el principio. Aparte de eso, y hago una acotación, aun cuando le dan un tiempo, digamos, alto de la parte de disponibilidad, en el régimen de calidad del servicio, la suspensión no es tan alta. Digamos que estamos hablando en el caso de las ciudades que no son principales, estamos hablando de 86 minutos al mes como máximo en la parte de disponibilidad del servicio. Algo estamos más o menos en 24 minutos por mes de disponibilidad, de indisponibilidad máxima. Entonces, una cosa es la compensación, otra es la calidad del servicio, y en cualquiera de los dos casos es necesario hacer unos planes de mejora. Valga la acotación aquí en el tema, en el caso, por ejemplo, de que se quejan porque se
se fue la energía en el municipio y entonces pues no hay servicio de internet. Uno pensaría, pues si se va la energía se le va para todo el mundo y todo el mundo queda sin internet. No necesariamente, porque los sistemas, por ejemplo, inalámbricos, los sistemas de acceso a internet a través de redes inalámbricas no necesariamente implican que el usuario no pueda tener acceso a internet, por ejemplo, a través de un dispositivo celular, o de una tablet, o de un computador portátil. Todos tienen baterías de respaldo y uno debería poderle seguir dando internet. Yo lo que recomiendo para que esta disponibilidad se mantenga dentro de límites tanto de régimen de calidad de servicio como de compensación por falta de disponibilidad, tener sistemas de respaldo de energía. Y en el tema de que se daña el operador carrier que le lleva el internet a los nodos de los operadores, puede fallar, pues entonces es necesario tener más de un carrier que les preste el servicio y que si falla uno, pues se queda el otro. Eso no significa que se puedan dañar los dos, pero se mitiga el problema y la disponibilidad, pues obviamente es más alta. Yo sé que eso implica mayores costos, pero ténganlo en cuenta. La compensación, ¿cómo se calcula? Pues es un tema muy fácil, ¿no? Es un tema prácticamente una regla de 3. Aquí le colocan una formulación que tiene que ver con el valor de la mensualidad del plan tarifario dividido entre 720 horas por el número de horas de disponibilidad. 720 horas son 24 horas del día, multiplicado por 30 da 720 horas. Entonces, lo que se hace es tomar la tarifa, dividirla por 720 para sacar la hora y multiplicarlo por las horas de indisponibilidad. Puede ser una hora o fracción, puede ser, bueno, fracción de hora no, porque estamos hablando de entre 2.5 y 48 horas. Cuando el servicio sea interrumpido por cualquier causa no imputable al usuario, los cargos correspondientes al periodo de la suspensión deben ser descontados proporcionalmente al tiempo de duración del mismo cuando dicha interrupción supere 16 horas continuas o discontinuas en un lapso de 24 horas. Ocurrida la interrupción del servicio que supere el tiempo indicado, el operador deberá reconocer y efectuar, estamos hablando de la televisión, perdón, y efectuar la compensación por el correspondiente periodo diario, sin que pueda exigir presentación de solicitud particular por parte del usuario o cualquier otro requisito adicional. Cuando no se pueda determinar a través de reportes técnicos internos el inicio de la interrupción del servicio, este se contará a partir del recibo de la respectiva PQR por parte del usuario a través de cualquier medio de atención. Es decir, le dan dos posibilidades. Primero que todo, que se comienza a contar la compensación cuando se pasa de 16 horas continuas o discontinuas dentro de un mismo día, ¿ok? Y debe hacerse de manera automática porque supuestamente la falla la puede detectar y contabilizar muy fácilmente el operador en sus equipos, pero si no lo hace, por lo menos con las PQRs. Vámonos ahora para el tema del pago, estamos hablando del pago de la factura. El usuario está en la obligación de pagar su factura hasta la fecha de pago oportuno. Si no recibe la factura, de todas maneras debe pagar la factura oportunamente. Puede solicitar la factura al operador para que se le envíe y hacer el pago de la factura. Si el usuario no paga en la fecha indicada, el servicio puede ser suspendido previo aviso. Le voy a suspender el servicio, por favor, o paga o se lo suspendo. El operador activará el servicio dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que el usuario pague los saldos pendientes. El valor por reconexión, este es un tema que tienen que tener en cuenta. El valor por reconexión del servicio corresponderá estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión. O sea, no es un valor caprichoso. Ustedes deben tener la posibilidad de demostrar por qué cobran, por ejemplo, qué sé yo, 30,000 pesos por el cargo de reconexión,
o los 10.000, o los que sean. Porque no falta el usuario que reclame, bueno, ¿usted por qué me está cobrando 30.000 pesos de reconexión? Déjeme ver por qué. O puede mandar presentar una queja por eso. También el caso Perdón, de, sí, ahí metería que, digamos, es importante que los operadores no se confíen en el hecho de que como es obligación del usuario cancelar la factura a pesar de que no le llegue, muchas veces los operadores omiten esa obligación. Entonces no les mandan la factura ni física, ni por correo electrónico, ni nada, y el usuario finalmente pues queda desinformado. Y eso puede ser objetivo de queja ante la Superintendencia de Industria y motivo de sanción por lo mismo. O sea, no se confíen en el hecho de que el usuario tiene que pagar sí o sí, porque finalmente el usuario tiene un derecho que no se les olvide, es el tema de la información, ¿sí? Y con eso la factura es uno de los pilares justamente para que pueda saber cuánto le van a cobrar, cuáles fueron los conceptos que, pues, digamos que se están cobrando en respectivo mes y los valores que estén acordes con el contrato de servicios que suscribió. gracias, Leonardo. Entre otras cosas, cuando hay unos servicios empaquetados, lo que se cobra de reconexión es por la transmisión. O sea, no se va a cobrar un valor de reconexión por internet y otro, por ejemplo, por televisión, sino es por la transmisión. O sea, si el medio es el mismo, en la suspensión, yo lo que hago es suspender, qué sé yo, en el router o lo suspendo físicamente, desconecto un cable o algo así. Si es el mismo medio físico, solamente puede cobrar una reconexión, ¿sí? Si son dos medios físicos diferentes, por ejemplo, que la televisión es vía satélite y el internet es por fibra óptica, por decir cualquier cosa, pues obviamente son dos medios diferentes, podría cobrar dos reconexiones. El servicio de reconexión solamente tiene que ver con los costos asociados a la operación de reconexión, única y exclusivamente. También cuando se corta, y eso tienen que tenerlo en cuenta, siempre que suspenden por pago a un usuario, inmediatamente y automáticamente se suspende la facturación. Los días en que dure suspendido el servicio no se pueden cobrar. Cuando a pesar de haber pagado la factura oportunamente, el operador suspende el servicio, el usuario tiene derecho a ser compensado por el tiempo que dure la suspensión, que fue lo que hablamos antes en la parte de compensaciones. Si el señor pagó oportunamente y ustedes lo suspendieron, entonces ya no son las 48 horas, sino son 2.5 horas y de ahí en adelante tienen que compensar. Cuando se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que pidan que el servicio sea prestado, el operador no puede cobrar por el tiempo en que el servicio fue interrumpido, así como tampoco procederá a compensación por indisponibilidad del servicio. En esto hay que ser muy cuidadosos en el tema de fuerza mayor o caso fortuito, porque tiene que ser demostrable. No es como, yo he visto por ahí unos contratos donde en la PQR sobre compensaciones simplemente dicen, es que fue un caso de fuerza mayor o caso fortuito y ya, entonces no lo compenso, no tiene que demostrar por qué, ¿sí? Y en el tema judicial es supremamente, también administrativo, la fuerza mayor y el caso fortuito tiene que no solamente demostrarse que hubo una causa, sino que esa causa tiene relación directa con lo que ocurrió, ¿sí? O sea, la carga probatoria de quien alega una fuerza mayor a caso fortuito es bastante grande. O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando uno alegue eso. En cuanto al tema de facturación, para que lo tengan en cuenta, que aquí llegó una persona un triste tardecito. Para que lo tengan en cuenta, la factura debe contener obviamente el precio, si contrató servicios empaquetados, el consumo de manera separada de cada servicio. Bueno, el periodo de facturación indicando su fecha de corte, la fecha de pago oportuno, el valor pagado en la factura anterior, los servicios adicionales que de pronto están cobrando ustedes, por ejemplo, la reconexión, un traslado, una instalación, que una IP pública, bueno, todo lo que ustedes acostumbran de pronto un router,
los servicios adicionales y sumas que debe y los intereses causados. Esto debe contener la factura que ustedes le entregan al usuario. No solamente el precio del servicio y el plan, sino el precio, obviamente la descripción del plan que le están cobrando. Si contrató servicios empaquetados, el periodo de facturación, la fecha de pago y todo lo que dice en el slide. No sé, más adelante si tienen preguntas pueden formular. También tiene que contener la factura, los medios de atención al usuario. En relación con la oficina física, se informará a la más cercana dirección suministrada por el usuario. O sea, a la dirección más cercana suministrada por el usuario. En cuanto a las empresas que son pequeñas, pues obviamente la dirección de la oficina física para que debe estar en la factura. La información de contacto, al menos el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de la Superintendencia de Industria y Comercio. El derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR, petición, queja o reclamo o recurso, es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta. En los temas de los reclamos por facturación, el usuario tiene derecho a hacer ese reclamo hasta 6 meses después de ser cobrada. Eso lo vamos a ver después en otro documento, pues no lo vamos a ver, lo voy a referenciar a otro documento. Cuando el usuario realice consumos bajo las modalidades de pague por ver o video por demanda en el tema de televisión, encontrará en su factura la fecha y la hora en que realizó cada uno de ellos. Cuando el usuario adquiera servicios adicionales que tengan costos, su precio debe aparecer por separado en la factura. En conclusión, todos los elementos deben estar separados. Solamente cuando es empaquetado aparece un solo precio por los dos servicios, ¿sí? Les recomiendo además, no sé si está más adelante, les recomiendo además que si uno de los servicios es prestado por un tercer operador, ese servicio tiene que ser manifestado ahí en la factura. Es decir, el servicio de televisión es prestado por X, Y, Z empresa, ¿sí? Eso es muy importante. La factura debe entregarse como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de pago. Entregar quiere decir entregar físicamente o entregar por correo electrónico o por cualquier otro medio habilitado. El usuario decidirá si quiere recibir la factura a través de medio físico o electrónico. Mientras éste no elija, la misma será enviada a través de un medio electrónico, informándole previamente al usuario el canal específico a través del cual realizará dicho envío en el momento de la contratación del servicio. Esto no impide que en cualquier momento el usuario solicite la información detallada de periodos de facturación específicos correspondientes a los 6 periodos anteriores sin ningún costo a través de la línea de atención telefónica. El periodo de facturación corresponde a un mes. La factura correspondiente a dicho periodo le será entregada al usuario en el periodo de facturación siguiente. Que era lo que yo les decía en la reunión pasada. Se supone que este es un servicio postpago. Se le congeló la imagen. Entonces, Se le está congelando la imagen. Eso quiere decir que el servicio que generalmente ustedes cobran, porque así lo he visto y lo he escuchado y me han contado, ustedes cobran el servicio antes de que se preste el servicio. O sea, con un servicio, digamos que no es prepago, pero pues sí es antes de que preste el servicio. Teóricamente, la regulación no especifica el pago se hace después de prestado el servicio. Tengan en cuenta eso para cuando los visiten. Le doy paso ahora al doctor Búsquedas y Recursos. Muy bien. Bueno, entramos a esta fase que quizás es como la insignia en el tema de usuarios porque tiene que ver, como les decía la sesión pasada, a uno de los pilares que es el derecho a reclamar y al presentar peticiones a los operadores para obtener información.
Entonces, PQRs, para los que no saben, significa petición, queja o reclamo, y R de recurso, ¿sí? La petición, como su nombre lo dice, es una solicitud de servicios o información. Como digo, está atado al derecho a obtener información que tiene el usuario. La queja es la inconformidad que tiene el usuario frente al servicio o frente al que no se están respetando sus derechos. Y el recurso es la inconformidad frente a una decisión que toma el operador, ¿sí? El operador toma decisiones frente a las reclamaciones que le hacen, y frente a esa decisión el usuario tiene la posibilidad de recurrir y manifestar el por qué está inconforme o no está de acuerdo con la decisión que adoptó el operador. Entonces todo, digamos, inicia con la presentación de la PQR, que la puede presentar en cualquier momento, sin condiciones y a través de cualquiera de los medios de atención que pueda tener el operador. Hoy en día, como ustedes de pronto ya lo conocen, las nuevas normatividades y el tema de la pandemia y demás generó toda una migración acelerada, catalizó, digamos, lo que ya venía ocurriendo poco a poco, de que los canales de atención se vuelvan medios de atención digital. Canales digitales, llámese redes sociales, llámese canal de WhatsApp, página web, ese tipo, digamos, de mecanismos es lo que, digamos, hoy en día está permitiendo que los operadores puedan tener una interacción con sus usuarios a través de los canales digitales, pero eso un poquito lo abordaremos más adelante, a qué es lo que está apuntando. Sigamos. Bueno, digamos, la PQR de por sí, aquí no lo estoy mencionando, pero sí, la PQR no necesita un requisito, digamos, formal como el hecho que sea a través de un abogado, ni tiene que tener un poder con presentación personal, ni tiene que tener autenticaciones, ni siquiera cuando un usuario está autorizando a alguien, a un tercero, ¿sí? Entonces, se busca es que tenga el camino más expedito para poder, digamos, presentar su PQR sin ningún inconveniente. El operador no debe tratar de colocar ningún tipo de requisito adicional, ni, digamos, formalismos, porque lo que se evita y se ha ido acabando con el tiempo son los formalismos para poder presentar una PQR. La PQR se debe responder dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Ahí el operador debe señalarle al usuario a través de qué canal digital previamente informado para el usuario, salvo que éste desee manifiestamente recibirlo a través del mismo canal que lo presentó. Entonces el operador puede decir, listo, usted lo presentó en una oficina física, le voy a responder a través del correo electrónico. Pero si él dice, no, yo prefiero que me lo contesten en el mismo lugar, pues se tiene, digamos, ese derecho. O él puede decir también, prefiero que me lo contesten a través de tal correo electrónico, cosas de ese estilo. En caso de que el operador, cuando reciba la PQR, después de analizarla y verificar cuál es su solicitud, necesita practicar algún tipo de prueba, de verificar, digamos, la facturación, de verificar cuándo fue que se celebró el contrato, cuál era el plan que se había contratado, todo eso, y requiera practicar pruebas específicas, le comunicará al usuario, ¿sí? Antes de que se venza esos 15 días, eso hay que tenerlo mucho cuidado, no es que se vencieron los 15 días hábiles y después al 20 le cuento y le informo que es que iba a practicar pruebas. Tienen que hacerlo dentro de esos 15 días, y al informarle claramente que cuáles son las razones por las cuales va a solicitar pruebas, entonces tendrá 15 días hábiles adicionales para poder dar respuesta a esa solicitud, ¿sí? Esos 15 días adicionales no son que yo en el primer día doy la respuesta diciéndole que necesito pruebas, entonces me dejo esperar 14 días más y después vuelven a correr otros 15 días, no. A partir de la fecha en que yo le doy respuesta al usuario, vuelvo a contar 15 días adicionales para poder emitir la respuesta. Pasado el término sin que el operador de respuesta, se entiende que la PQR fue resuelta de manera favorable para el usuario. Eso, mucho cuidado para todos los operadores, porque eso es lo que se llama silencio administrativo positivo. Es una presunción legal, es una presunción que da la ley. Recuerden lo que les decía en la sesión pasada, principio de favorabilidad. Es decir, las omisiones del operador o la interpretación de la ley se hace de la forma más favorable al usuario. Y aquí hay una presunción legal
clara y concisa, donde la ley le dice al operador, si usted no contesta dentro de los 15 días hábiles al usuario, se entiende que lo que le pidió el usuario, usted lo resuelve favorablemente. Y en ese momento ya el operador lo único que puede hacer es hacer efectivo lo que le solicitó el usuario dentro de las 72 horas siguientes. Y el usuario tiene otra prerrogativa, y es que le puede exigir, entonces digamos, si yo soy el usuario y pasaron los 15 días, al día siguiente yo le puedo decir, señores operador, por favor, necesito que de inmediato haga efectivo el silencio administrativo positivo. Y eso va incluso a la Superintendencia de Industria, porque ellos verifican que esa actuación de la PQR, que digamos se realizó de esa manera, se haga efectivo ese silencio administrativo positivo. Y mucho cuidado porque todo eso incluso puede llegar a ser objeto de sanción porque se trata de una omisión del operador. Sigamos. La PQR por no pago, digamos, y pago de la factura, que es un poco lo que también explicaba el ingeniero ahorita, es muy importante porque el operador no le puede exigir al usuario que pague la factura para tramitarle una PQR. Entonces, la PQR se debe presentar por parte del usuario antes de la fecha del pago oportuno. Entonces, llega la factura hoy y la fecha de pago oportuno, por decir algo, es el 23 de julio, ¿sí? O el 27 de julio. Entonces, antes de que se venza esa fecha, el usuario puede presentar una PQR, una reclamación diciendo, no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. Y en ese no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando debe señalarse en qué es lo que no está de acuerdo. Por decir algo, hubo cargos adicionales, se está cobrando algún servicio que él no contrató, pero digamos no tiene objeción en pagar, digamos, la televisión. ¿Sí? La televisión no tiene objeción, sino tiene sobre el tema de Internet. Entonces, sobre el tema de Internet, presenta la reclamación y se suspende, digamos, el cobro en ese sentido, pero el usuario tiene la obligación de pagar, digamos, lo que tiene que ver con la televisión. Entonces, si el usuario no, digamos, se le pasa el término para reclamar el tema de la factura, y lo mencionaba el ingeniero también anteriormente, tiene hasta 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de esa factura para poder reclamar, ejercer el reclamo ya como tal sobre eso que no estuvo de acuerdo con la factura, más allá que ya hubiera pasado el término para pago, ya haya tenido que pagar, que era la obligación, pero puede entrar a controvertir eso que no estuvo de acuerdo sobre la factura. Si el usuario pagó y la PQR se resuelva a su favor, el operador restituirá el dinero cancelado y no debido. Normalmente eso se hace una compensación vía factura en el siguiente ciclo, ¿sí? Al contrario, si radicó una PQR y está en desacuerdo con un cobro y lo hizo antes del vencimiento del pago y la PQR sale desfavorable al usuario, se tendrá que imputar el cobro de ese pago que no realizó en su momento. Sigamos. Ahora bien, ya cuando el operador toma su decisión, entonces viene el derecho del usuario a presentar sus recursos. Entonces, él puede, digamos, presentar reclamaciones relacionadas con el contrato, con la suspensión de servicio, con la terminación del contrato, con la fecha de corte o la facturación que se haga, y el usuario tiene derecho a solicitar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión a que el operador le revise nuevamente su solicitud, lo que se llama, es un recurso de reposición. El mismo operador que resuelve dice, yo voy a volver a revisar mi decisión a partir del recurso que interpone el usuario, que se llama reposición, y decido si mantengo mi decisión, la modifico o la revoco completamente. En caso que el operador mantenga su decisión total o parcialmente, porque muchas veces usted dice, listo, reconozco que había un error en el pago o en el cobro de tal concepto, pero mantengo la decisión sobre otro valor que sí cobré. Entonces, en esos casos, si el usuario hizo uso del derecho de reposición y en subsidio de apelación, esa decisión tiene que ser remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio. En el momento en que el operador dé respuesta a la PQR, siempre le deberá informar de manera clara el derecho que tiene el usuario a presentar el recurso de reposición y en subsidio de apelación, porque es la forma de que el usuario pueda tener la información suficiente
de cuál es el derecho que él tiene. No se puede guardar ni omitir esa parte de la información en la aplicación, porque eso sería una violación flagrante a ese derecho de reclamación que pueda tener. Sigamos. El trámite de los recursos. Como decía anteriormente, el usuario puede interponer la reposición a través de cualquier canal de atención, como lo hemos hablado desde la misma PQR, y en todo caso siempre lo va a poder hacer de media telefónica, sea porque ya hay una digitalización en la relación con el usuario, que es lo que hablamos un poco antes, o sea que todavía no existe existe el canal de atención físico, el canal de atención por redes sociales, el canal de atención por página web, o lo que sea. Lo que estableció actualmente la normatividad es que en cualquier caso va a poder utilizar de todas maneras la línea telefónica, ¿sí? Ese fue el canal que, digamos, se quedó fijo en caso que no utilice los demás. Existe, digamos, dentro de el RPU, dentro de la resolución 5111, un anexo que es el título 2, donde el operador puede encontrar un formato de PQRs que se puede utilizar para diligenciar por parte del usuario, o si quiere utilizar uno propio, sea lo que sea, debe contener por lo mínimo la información del nombre del usuario, del número de identificación, el motivo de la solicitud y donde deberá poderse señalar si desea presentar únicamente reposición o reposición y subsidio de apelación. Sigamos. Si presenta reposición, digamos, verbalmente, digamos, lo hace a través del canal telefónico o lo hace a través de la oficina física, el operador debe preguntarle si desea únicamente reposición o reposición y subsidio de apelación y debe guardar evidencia de esa decisión que tomó el usuario, de esa opción que tomó el usuario. Si lo presenta como recurso de reposición y subsidio de apelación, el operador debe, dentro de los 5 días hábiles a la fecha en que notifique la decisión de la PQR, y frente a la decisión que haya adoptado sobre la reposición, ¿sí? Si él decidió mantener, digamos, la decisión incólume y no la revocó íntegramente, o así sea parcialmente, debe remitir el expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que resuelva la apelación. Más adelante, Luis va a hablar un poco de lo que la circular única de la SIC está manejando en este tema, sobre el tema de la remisión del expediente y otras características. Sigamos. En las decisiones que adopte cada uno de ustedes como operadores debe haber un resumen de los hechos, una descripción de las acciones adelantadas por el operador para verificar los hechos alegados, que era un poco también lo que hablaba relacionado con el tema probatorio, las razones jurídicas, técnicas y o económicas en que apoya su decisión, si procede recurso frente a su decisión y el plazo para presentarlo, que es básicamente lo que decíamos de los 10 días hábiles que tiene para eso. La decisión del operador le será enviada al usuario a través del canal digital, el cual le deberá ser previamente informado, salvo que éste manifieste que desea recibirlo por el mismo medio, como lo dijimos ahorita. Es muy importante que sea una decisión muy bien esquematizada, ¿sí? Que donde se pueda leer claramente cuáles son los hechos que se están alegando dentro de la queja, la descripción de lo que hizo el operador para verificar esos hechos, que efectivamente la persona llamó, contrató tal servicio, canceló tal otro, pagó tal factura, tal día, ese tipo de cosas, y las razones jurídicas que se pueden soportar, sobre todo sobre las normas que rigen el servicio de telecomunicaciones, el RPU, las razones técnicas que puedo decir, digamos, lo que los ejemplos que daba Luis de alguna falla en el servicio derivado por un tema previsto, programado, que era una fuerza mayor, ahí donde digo que de pronto uno tendría que soportar muy bien el hecho que se trató de una fuerza mayor en un caso fortuito, o razones económicas, digamos, donde se puede verificar que contablemente, digamos, había una incongruencia, sí o no, sobre lo que se estaba cobrando. Y al final de todo eso, informar, como decía, de los recursos que proceden, reposición y subsidio de apelación principalmente. Sigamos. Seguimiento de las PQRs. Siempre el usuario tiene un derecho, y es que una cosa que se me olvidó anotar al principio, es que cuando yo radico una PQR, sea por el canal virtual, llámese a través de WhatsApp, a través de redes sociales, a través de
la página web o cualquiera de esos mecanismos, e incluso por llamada telefónica, yo le debo asignar un código único numérico, que es el código que le sirve para poder seguir el trámite. El usuario es el que puede identificar el número y con ese número poder hacer seguimiento tanto el trámite interno en el operador como después dentro del seguimiento en instancia de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, siempre va a tener un canal y debe contar con un canal por el cual él pueda consultar las condiciones en que se encuentra el trámite, el estado del trámite, incluso llamada telefónica, donde él podrá decir el número que me dieron de radicación es este, o si me meto a la página web puedo digitar ese número de radicación, etcétera, etcétera. Incluso lo que también explicará más adelante el ingeniero Luis es el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio está migrando hasta tal punto que ese seguimiento también debe poderse realizar a través de la página de la Superintendencia de Industria, incluso cuando el expediente todavía está en sede de empresa. ¿Sí? Sigamos. Ahora pasemos a lo que son los medios de atención, ¿sí? O sea, a través de qué canales yo atiendo a mis usuarios, qué es lo que, digamos, dice la normatividad que debo cumplir, independientemente de cuáles de ellos yo tenga o no tenga. Cuando el usuario presente una PQR, el operador no puede exigirle que se remita a un medio de atención distinto, ¿sí? Salvo cuando la respectiva interacción de efecto haya migrado a la digitalización, era lo que hablábamos al principio. Entonces, yo como usuario, yo no tengo que amarrarme específicamente a algún medio en especial. Si yo lo quiero hacer en la oficina, si lo quiero hacer por llamada telefónica, si lo quiero hacer por página web, pues eso es una elección del usuario. El tema que trae las últimas modificaciones de la normativa es que está dando una prerrogativa de alguna manera a los operadores, es porque pueden generar toda una migración completa a los canales digitales para que la interacción con el usuario se haga de esa manera. Lo que pasa es que esa migración digital tiene unas cargas sobre el operador, es que tiene que informar muy bien y de manera previa, incluso a través de la página web, cuáles van a ser esas condiciones y la forma como se va a realizar esa interacción, ¿sí? No es simplemente decirlo, sino que tiene que estar muy claro para que el usuario sepa exactamente cómo se va a entender ahora con el operador. Debe poder accederse de forma gratuita, es decir, nunca, como decía, uno de los principios es la gratuidad de los trámites, entonces nunca se va a poder cobrar por nada de eso, ni que le voy a meter en la factura un valor porque usted está haciendo una PQR o porque le estoy atendiendo una hora tal, no. Siempre tiene que ser gratuita. Y en cualquier medio, sea oficina, teléfono, página web, lo que sea. Y lo único que, digamos, varía de oficinas físicas y telefónicas es el tema del horario, porque pues obviamente las oficinas tienen un horario y las líneas telefónicas también tienen un horario establecido, aunque cada vez, y sobre todo cuando se trata de emergencias, son cada vez mayores los términos, incluso de 24 horas cuando se trata de emergencias. Los trámites deben ser sencillos, sin requisitos adicionales a los dispuestos en el RPU. Por eso la ley tuvo que establecer requisitos de cómo se puede tramitar las RPUs, porque desafortunadamente los operadores trataban de meter demasiados formalismos. Usted que les mencionaba el tema de las autenticaciones, los poderes, los horarios, el formato X, adjuntar no sé qué, documento X, Y, Z. Entonces, el regulador lo que dijo, vamos a lograr que el derecho del usuario se haga efectivo de manera práctica. Entonces, le dijo, usted tiene que hacer trámites sencillos y no puede exigir cosas adicionales a los que yo le digo en esta norma. Y esa es una de las razones por las cuales se estableció de esa manera específica. Sigamos. Tampoco se puede exigir, que es un poco lo que decía ahorita, que sea presentado por escrito. Ya digamos el tema verbal es algo que se conoce ya de vieja data y los usuarios llaman a las líneas telefónicas. Antiguamente era como que la persona tenía que presentar una carta, presentar un formulario, ir a la oficina, desplazarse, todo eso. Todo eso la evolución del RPU la ha ido eliminando y le dijo, usted incluso le pueden llegar a presentar una queja en su oficina verbalmente y usted tiene que recibirla y dejar constancia de la reclamación que le hizo, ¿sí? Con el CUN y todo lo que hemos hablado ahorita. Lo vuelvo y repito, el tema de la digitalización es un poco ya esa excepción que se ha creado, digamos, a este tema de
del canal específico que se puede exigir o no, y se está volviendo, digamos, como el medio a través del cual se van a empezar a tramitar todas las PQRs. Ojo que siempre, todavía el canal telefónico es un requisito que se debe mantener. Es un canal que siempre va a estar permanente para el usuario. Las solicitudes que requieren verificación de la identidad del usuario, que a veces de pronto a ustedes les ha pasado que ustedes llegan al lugar y por decir algo va con autorización un tercero y necesita verificar el usuario, tiene que adelantarse de una forma sencilla, ¿sí? Y lo hace el operador. Muchas veces lo que ellos hacen es una llamada al usuario para verificar su identidad, de pronto le hacen algunas preguntas, ese tipo de cosas, pero digamos, no tiene que ser algo supremamente engorroso ni complicado porque eso es una forma de truncar ese derecho. Sigamos. Todo lo que le sea informado al usuario a través de cualquier medio de atención obliga y compromete al operador. En eso tienen que tener mucho cuidado en las cosas que se señalan a través de los canales. ¿Sí? Si yo estoy aceptando o estoy reconociendo algo, eso compromete, y recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio pide como pruebas para investigaciones o trámites lo que se ha guardado en archivos por parte del operador y tiene obligación, por ejemplo, en el tema de las llamadas, de los registros, de lo que sea, de las solicitudes y todo eso, lo tiene que guardar el operador, incluso como lo veremos más adelante. Contar con medidas adecuadas para atender de forma prioritaria a usuarios discapacitados y tramitar los términos de la Ley 1346/2009 y la Ley 17/2009 que modifiquen los institutos. Las personas mayores o de tercera edad y las personas discapacitadas tienen derechos preferenciales sobre las personas comunes y corrientes o personas, digamos, que no cuentan con esas características. Entonces, ellos, digamos, los operadores deben contar con esos mecanismos o canales preferenciales para que estos usuarios puedan hacer efectivos sus derechos de manera mucho más sencilla, incluso que los trámites normales. Sigamos. Requisitos del medio de atención. ¿Qué es lo que debe tener los medios de atención? En que lo vamos a ver si son oficinas físicas, canales virtuales y demás. Cuando los operadores decidan migrar a la digitalización, algunas de sus interacciones, no tienen que ser todas que puedan tener relación con el usuario, deben incluir en la página web, en un lugar altamente visible, en banner estático que remite al usuario el código de transparencia de la digitalización definido por el operador, en el cual se le informará cuáles interacciones han migrado a la digitalización y se le explicará en forma interactiva cómo adelantar las mismas. Este código deberá mantenerse actualizado en todo momento. Esto era un poco lo que les decía anteriormente, que la digitalización no es simplemente una cosa de decirle no más. Esto para mí, lo que yo he observado, no lo están cumpliendo los operadores. Y hay que ponerse pilas porque en cualquier momento la SIC va a empezar a revisar y a vigilar esto. Entonces tienen que crear un código de transparencia y una forma de explicarle al usuario exactamente cómo va a ser esa migración a lo digital, para qué trámites o para qué interacciones, de tal manera que el usuario pueda verlo claramente. Por eso piden lo del banner, ¿sí? Porque a veces los operadores desafortunadamente colocan eso en un lugar escondido al final de la página o en otra ventana que no puede tener acceso el usuario fácilmente. Entonces tiene que ser un banner donde el usuario diga, aquí puedo hacer clic rápidamente, tan pronto dentro de la página, y entender que yo voy ahora a interactuarme con el operador a través de tales canales digitales y de tal forma. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Que obviamente esas condiciones tienen que cumplir lo que dice el RPU en términos generales sobre los derechos de los usuarios. Sigamos. Cuando el usuario presente una PQR respecto a una interacción que se encuentre incluida en el código de transparencia a través de un medio de atención digital, si bien el operador puede direccionar la atención a otro medio de atención digital, esto debe realizarse de forma automática, inmediata, ininterrumpida y continua, sin que implique un reproceso para el usuario. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que también a veces se observa o se ve en los medios de canal telefónico? Que la persona está en un menú, pasa a un lugar donde la atiende un operador y el operador lo devuelve otra vez a un punto donde tiene que volver a iniciar todo. Lo que busca esta parte es que justamente que esa interacción que está mirando a la parte digital, cualquier
redireccionamiento que tenga el usuario tiene que ser de forma sencilla, fácil y inmediata, que no lo ponga otra vez a hacer muchos más trámites adicionales o anteriores que ya había agotado, para que pues justamente se logre el objetivo, que es que lo atiendan rápidamente. Sigamos. Cada vez que el operador decida migrar alguna o algunas de sus interacciones a la digitalización, deberá, con una antelación no menor a 10 días hábiles, informarle a sus usuarios a través de los distintos medios de atención y remitir a una comunicación informando de situación a la CRC y a la Superintendencia de Industria con una antelación no menor a 15 días hábiles. Ojo que ahí es donde lo están poniendo en regla y le están poniendo líneas que no se pueden violar. Entonces, no es que yo, operadores, decidí, listo, cambio esta mi interacción a un canal digital, a un medio digital, y lo hago a partir de mañana y no le informo al usuario, porque eso ya violaría el derecho del usuario como tal, sino que adicionalmente las autoridades, tanto la regulatoria como la de control y vigilancia, le dicen, venga, me informa incluso antes que el usuario, porque dice 15 días hábiles, ¿sí? Me tiene que usted informar qué es lo que va a hacer, para que yo como autoridad de vigilancia esté enterado y yo como ente regulador también esté enterado de lo que usted está haciendo frente a los usuarios. Entonces, esto va a tener unas formalidades de cuidado que no pueden hacerse de cualquier manera y que tienen que tener, sobre todo como brújula, la información previa al usuario e incluso a la autoridad de control y el regulador. Sigamos. Miremos lo que tiene que ver los medios de atención con oficinas físicas. Lo que dice la normativa está un poquito como segmentando dependiendo de si se trata de capitales de departamento o pequeñas poblaciones y cosas por el estilo. Incluso lo veremos diferencia entre lo que es internet con lo que es televisión. Dice que en las capitales de departamento en que los operadores presten servicio o en el municipio en que estos tengan mayor número de usuarios, ojo que no solamente, no tiene que ser en todos, deben disponer de oficina física de atención al usuario para recibir las PQRs. En su defecto deberán celebrar acuerdos con otros operadores que puedan hacerlo. Entonces les facilita un poco la tarea. La obligación es de mantener algún canal físico de atención, pero por decir algo, me sale más rentable a mí como operador hacer un acuerdo, un convenio, una alianza con otro operador que me pueda prestar el servicio o una oficina. Entonces yo le puedo decir a ese operador, venga, atiéndame mis PQRs allá y hacemos un convenio económico en ese aspecto. Lo importante es que la SIC, sobre todo, pueda verificar que en esas capitales de departamentos o en la municipio donde yo tengo el mayor número de usuarios, sí tengo una oficina física para poder atender a mis usuarios. La ubicación de las oficinas debe estar disponible en los distintos medios de atención. Eso a veces no se cumple mucho, ¿sí? A veces sí están, a veces no están, pero es importante que en la página web ustedes tengan disponible la forma de dónde están ubicadas sus sedes físicas, ¿sí? Y digamos que el usuario lo pueda ver claramente y de manera fácil. Estas oficinas deben ser claramente identificables de los puntos de venta o pago operador, que es una cosa distinta. A veces tenemos identificados los puntos donde vamos a atender a los usuarios, pero para venderles servicios, ¿sí? O donde puede pagar, pero no donde puede presentar PQRs. A veces o suele coincidir que son en el mismo sitio, pero no siempre. Entonces, tiene que ser claramente identificado de que las PQRs las puede presentar en tales sitios y dónde están sus direcciones. Sigamos. Los operadores de televisión, que es lo que les decía ahorita, por suscripción no tienen la obligación de disponer de estas oficinas, ¿sí? Digamos, esto es un poco ya el entendimiento de que el tema de televisión ha migrado tanto a lo digital, ¿sí? Que digamos ya toda la interacción se hace a través de esos medios. Los operadores de Internet no tienen esta obligación si garantizan que todas las interacciones se pueden realizar con otros medios de atención idóneos. Todo esto es lo que hemos dicho que va migrando a la digitalización. Entonces, si ya los operadores de Internet pueden demostrar con lo que hablé anteriormente, que tienen los canales digitales o los canales, digamos, sea telefónico, o sea página web, o sea redes sociales, o cualquiera de ellos, incluso WhatsApp, que cumplen con todas las especificaciones que exige el RPU, pues no tienen la obligación de tener la oficina física, pero es algo que deben chulear muy claramente. Sigamos. Las líneas telefónicas, que poco también lo hablábamos anteriormente. El usuario podrá presentar PQRs a través de la línea telefónica gratuita
del operador, la cual estará disponible, les pone los horarios, de 5 de la mañana a las 12 horas o 0 horas del día siguiente, los 7 días de la semana. Ahí, si uno se da cuenta, solamente habría 4 horas en el cual no habría atención de línea telefónica. Si la PQR está relacionada con reporte de hurto y extravío celular, activaciones de recargas, falla en la prestación de servicios, lo que les decía, los temas casi como de emergencia, tienen que estar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero son, digamos, para esos 3 circunstancias especiales, que son justamente atados a temas de emergencia o de necesidad manifiesta de un usuario, como es el caso de la activación de recargas, porque no se puede quedar sin servicio. Sigamos. Deben poderse usarse aun cuando su servicio esté suspendido o no posea saldo. Eso sobre todo se trata para temas móviles o cuando son temas de telefonía fija, cosas de ese estilo, pues efectivamente pues debe existir un canal para que ellos puedan comunicarse, pero no digamos lo que estamos hablando tanto de internet ni de televisión. El operador tiene la obligación de almacenar las grabaciones por un término no menor a 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta definitiva de la PQR. Entonces, ojo con esto porque una vez se tome la decisión de la PQR, el usuario, el operador, perdón, tiene la obligación de mantener... ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí, Gabriel. El operador tiene la obligación de mantener esas grabaciones que ha tenido de interacción, digamos, por teléfono, por lo menos 6 meses después de que, digamos, ha notificado la respuesta de la PQR. En la factura de los distintos medios de atención, el usuario encontrará el número telefónico al cual puede marcar para acceder a la línea telefónica. La opción relacionada con la presentación de quejas debe encontrarse dentro de las 3 primeras del menú. Esto era otra cosa que, digamos, pasaba antiguamente, que algún usuario llamaba y resultaba que la opción de presentar quejas estaba por allá en el último ítem, ¿sí? Después de pasar muchos pasos, ¿sí? De agotarlos y todo eso. Entonces ya la CRC decidió, esto tiene que estar expedito y rápido, ¿sí? Tiene que tenerlo fácilmente el usuario y no tener demasiados problemas. Y la propia factura y los canales de atención deben tener claramente también el número a través del cual se puede comunicar el usuario para presentar sus PQRs. Sigamos. Ya. Páginas web y redes sociales. El usuario también, con todo el tema de cómo ha migrado el tema a canales digitales, ha establecido de que las PQRs también se pueden presentar por página web o a través de las redes sociales que tenga el mayor número de usuarios activos. Ojo, porque no es que yo tengo una cuenta en Twitter, por decir algo, una cuenta en Instagram que no tiene casi usuarios y esa es la que tengo dispuesta para PQRs. Tiene que ser en la que tenga mayor número de usuarios, llámese Facebook, llámese la que sea, y a través de ella poder generar todo un canal de interacción para poder presentar PQRs. Como decíamos en el formato de anexos que tiene el RPU, en el título segundo, ese formato se podrá emplear para que justamente a través de la página web de la red social se pueda diligenciar por el usuario para presentar sus PQR. Si no, si quiere diseñar uno distinto, pues como mínimo debe tener la información del nombre completo, el número de identificación, el correo electrónico en el cual se le va a notificar su decisión y motivo de la solicitud de la PQR. El operador la responderá a través del correo electrónico que el usuario le suministre al momento de la presentación de la misma. A más tarde, dentro del día hábil siguiente, el usuario recibirá el CUN en su correo electrónico. Digamos, un poco le dan ese intervalo para que, pues, no es como la parte telefónica, que uno tiene que dar el número CUN inmediatamente, o cuando está en oficina física. Aquí se tiene que hacer cuando al día siguiente hábil para que pueda recibir ese código. Sigamos. Ahora vamos a entrar un poco en lo que va a ser tema de calidad, aquí en los medios de atención. Se deben cumplir los siguientes indicadores en atención de los usuarios. Esto es una cosa que muchas veces el ministerio o la propia TIC molesta bastante. Está, por un lado, relacionado con los formatos y por otro, pues digamos, con la SIC que vigila exactamente cómo se está cumpliendo estos índices. Para las oficinas físicas, mensualmente el 80% de los usuarios deben recibir atención personalizada en un tiempo de espera
inferior a 15 minutos contados a partir de la asignación del turno. ¿Por qué pasa esto? Porque los usuarios antiguamente lo que pasaba es que llegaban a una oficina y se podían quedar horas enteras esperando que los atendieran. No había una gestión interna administrativa que buscara que el usuario fuera atendido rápidamente. Lo podían dejar esperando eternamente, y eso también por tema de costos de personal. Muchas veces los operadores decidían poner 1 o 2 funcionarios y no más para atender a todo el público, y resulta que entonces el usuario podía cansarse, aburrirse e irse, que era un poco de pronto lo que se buscaba de fondo. Entonces se está violando los derechos del usuario en el fondo en ese momento. Entonces lo obligó a que tenía que tener un tiempo de respuesta inferior a 15 minutos, y ese porcentaje tiene que ser ostensiblemente alto. O sea, estamos hablando del 80% de los usuarios tienen que estar en ese rango. Para la línea telefónica dice que los operadores deben garantizar que al menos 95% de los intentos de llamar realizados por los usuarios sean completados exitosamente. Otro problema que existía, y era que el usuario llamaba y se quedaba colgado en la línea y no lo atendía nunca, ¿sí? Entonces, eso también fue como una medida que tomó la CRC para que los operadores se pusieran las pilas y atendieran de manera efectiva a los usuarios. Por eso después uno ve las encuestas que dicen que usted se recomendaría al operador, y todo eso tienen que ver es que haya una gestión de calidad, haya realmente un compromiso por brindar servicios de calidad a los usuarios. Sigamos. Indicadores de calidad de la atención. Los operadores deben medir y publicar mensualmente a través de los distintos medios de atención los siguientes indicadores. Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios, ¿sí? Oficinas físicas. El porcentaje de solicitudes de atención en que el tiempo de espera en la atención es inferior, correspondiendo el tiempo de espera al tiempo entre la asignación del turno y la atención personalizada, ¿sí? Digamos que realmente se cumpla con eso, y eso uno lo está empezando a ver de manera más frecuente, en que realmente entre que le asignan un turno para que lo atiendan y el momento en que lo atiende realmente es bastante rápido. En eso se ha cumplido, yo creo que bastante bien, o por lo menos lo que vamos observando. Porcentaje de los usuarios a los que le fue asignado un turno, pero antes de ser atendidos desistieron de que los atendieran, entonces se fueron. Entonces eso, digamos, lo que quiere verificarse es ese margen de error de cuántos, digamos, de los usuarios finalmente desistieron de eso, para establecer si es un porcentaje alto o no. Sigamos. Para la línea telefónica es el porcentaje de intentos de llamada enrutados hacia la línea telefónica y completados exitosamente, que era lo que también decía anteriormente, que no se lograba que el usuario se pudiera comunicar realmente con el operador, y sobre todo muchas veces tener la atención presencial de un asesor que realmente le resolviera su problema o atendiera su queja. Porcentaje de usuarios que accede al servicio automático de respuesta, opta por atención personalizada y recibe atención personalizada en menos de 30 segundos. Hoy en día lo que el tema de WhatsApp, como se está dando, ya todos los operadores están diciendo que tienen una opción para que lo atiendan por WhatsApp, y si eso realmente lo utiliza el usuario, lo que se busca es mirar que esa atención personalizada se dé en menos de 30 segundos para este usuario. Porcentaje de los usuarios que seleccionaron la opción del menú, pero antes de ser atendidos terminaron la llamada. O sea, el que no tuvo paciencia o por cualquier otra razón decidió terminar la llamada, pues para ver si fue un porcentaje alto o no. Digamos. Ahora bien, los indicadores de satisfacción al usuario, aquí digamos es lo que hoy en día es el formato 4.3, que es el que busca, digamos, medir y que se remita a la CRC los resultados de la medición del indicador de satisfacción del usuario respecto a cada uno de los medios de atención, los cuales deben contar con la certificación de un auditor externo, no propio de la empresa. La medición debe realizarse sobre una muestra estadísticamente representativa con un nivel de confianza del 95% de margen de error. Esto es un tema de gestión de calidad y de auditoría que es bastante exigente por parte de la CRC. Y ojo, porque esto es de los formatos de los cuales más abre investigaciones el ministerio, ¿sí? De los que últimamente con Luis hemos tenido experiencia, y el ministerio está iniciando investigaciones por no cumplimiento de este formato, igual que 4.4, ¿sí? Sigamos.
Aquí le cedo otra vez la palabra a Luis. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Con respecto a lo que estaba mencionando del formato 4.4, pues ya con la 6333 se convirtió en una T 4.3, pero y el contenido de la información varió un poquito. De todas maneras, sí tengo que decirles a casi todos de ustedes, acá y todos los que me están escuchando, si no a todos, que el nivel de cumplimiento del tema de las encuestas es casi cero. Ustedes no están haciendo las encuestas ni están haciendo nada por hacer las encuestas. Yo les recomiendo que piensen de qué manera pueden iniciar este proceso, porque no falta sino que la superintendencia comience a revisar, no solamente que se presente el informe como hace el ministerio, sino que se valide, por ejemplo, que la información sea veraz. Entonces, como se va a explicar más adelante, se pueden hacer visitas sorpresa de la superintendencia y verificar que eso no está cumpliendo. Bueno, ya básicamente les hicimos un repaso completo de todo lo que es el capítulo 2 de la resolución 5050 del 2016, actualizada al año 2022. Es un poco extenso, es, digamos, de cuidado, no digo que sea complejo de entender, sino que es de cuidado y que tienen que conocer. Nos parecía muy importante que ustedes conocieran este documento, pero les tengo que decir que hay otro documento que no lo vamos a explicar en este instante porque pues nos llevaría otra sesión completa sobre el tema, pero la superintendencia tiene otro documento que es el título 3 de la circular única que habla con el régimen de protección de servicios de telecomunicaciones. En este documento hay temas adicionales. No sé si soy capaz de presentarlo a ustedes. No sé, no lo están viendo, muestra el cambio de... Un segundito. A ver, Bueno, ahora sí. Este es el título 3 de la superintendencia. Voy a marcar en amarillo algunos temas para que los tengan en cuenta. Bueno, es que mi pantalla está molestando un poco. No alcanzo a ver lo que marqué en amarillo. Bueno. Yo creo no, mentiras, es que este es otro documento. Bueno, una de las cosas más importantes de lo que dice la superintendencia es el acceso a la información de la PQR. En este tema del acceso a la información de la PQR, como lo adelantó un poco Leonardo, tiene que ver con el CUN, Código Único Numérico, que se lo asigna a la superintendencia. Ese Código Único Numérico se compone de 4 dígitos, que es el identificador del operador. Se hace muy fácilmente, se hace una solicitud a la superintendencia, se anexan unos documentos como el registro TIC, un contrato que es el contrato único de servicios de telecomunicaciones, y manifestar que son contratos de adhesión, ¿sí? Porque pues en este caso el régimen de protección de usuario es con contratos de adhesión, que es el contrato único. Se asigna el código CUN, que son los 4 dígitos, luego sigue 2 dígitos del año y luego siguen 10 dígitos, que son el consecutivo de la PQR. Entonces, en la parte técnica, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido 3 etapas. Una etapa es la asignación del CUN y
todos los mecanismos para que funcione todo el tema de PQRs en el sistema de gestión de cada una de las empresas. Es un tema un poquito, digamos, engorroso, y la Super lo trata de hacer complicado, pero pues no es tan complicado. Digamos que ya ustedes, muchos tienen aplicaciones de recibo de PQRs, muchos tienen aplicaciones desarrolladas por nosotros, otros desarrolladas por terceros. Eso no es tan complicado. El siguiente punto sí es complicado y tiene que ver con la implementación de consulta interactiva entre los sistemas del operador y los sistemas de la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la consulta del estado del trámite. Eso se hace a través de lo que se denomina web service, y también el consumo del web service. Es un tema muy técnico y requiere un desarrollo en la aplicación, un desarrollo de software en la aplicación de PQR para poder enviar el web service a la superintendencia y poder ser consumido por ella. De manera que la PQR en la superintendencia pueda ser consultada a los sistemas de información del operador. No quiere decir que se transmita la base de datos de PQRs del operador a la superintendencia, sino que desde el sistema de la superintendencia se pueda acceder al sistema de gestión del operador para buscar una PQR específica. Y finalmente hay una etapa 3 y es la transmisión de los expedientes de apelación desde el operador hacia la superintendencia. La superintendencia es muy específica, que es la única manera en que se pueden transferir los archivos y no acepta ningún otro. Afortunadamente en este momento está aceptando, por lo menos hasta ahora, está aceptando que se manden por medio del correo electrónico a contáctenos@sic.gov.co. Eso se ha hecho y lo hemos hecho nosotros para ciertos casos que estamos manejando. Lo está aceptando y no está obligando a que sea a través de este mecanismo, porque básicamente muy pocos lo han implementado. Es un tema muy costoso por las pruebas que hay que realizar. Digamos, no es que sea muy, pero sí es costoso. Donde yo quería llegar también es que le voy a mandar este documento de la Super, no este técnico, porque este técnico es extremadamente técnico, sino el título 3 de la circular única para que ustedes lo revisen y tomen en cuenta lo que dice ahí. Por ejemplo, muchos de ustedes no publican las tarifas en la página web porque pues por asuntos de competencia no quieren que los competidores suyos sepan qué están cobrando, pero la SIC sí obliga a que las tarifas estén publicadas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Hay otro tema que yo les decía en la reunión pasada. El tema de los comparadores tarifarios no es solamente para los paquetes, sino también para las diferentes tarifas. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Les recomiendo que lo lean cuando les mande ese documento. No me quiero extender más porque la verdad que ya deben estar ustedes un poco cansados con el tema. Sigamos más bien con la presentación sobre el tema de los riesgos que tienen que ver con, un segundito, que tienen que ver con Autoridad de Vigilancia y Control. Autoridad de Vigilancia y Control. Un segundito. Bueno, aquí ya esta es la parte final. Espero que no nos demoremos mucho para que puedan irse a descansar. Esto es supremamente importante, es decir, aquí es donde al principio de toda esta presentación hablaba de que era un derecho constitucional y ese rango constitucional implicó que el Estado iba a proteger el derecho al consumidor de los usuarios y al protegerlo estableció que debía existir una autoridad de vigilancia y control que se encargara de eso. Y ustedes lo saben, en la Superintendencia de Industria y Comercio, que digamos a lo largo del tiempo, hay que decirlo, después de la 1341,
cuando se crea el régimen de usuarios de telecomunicaciones y nace la 1480 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le han venido dando dientes, le han venido dando muchas facultades para cumplir estas funciones, entre otras, más las de competencia, más las de datos personales, etcétera. Y por eso es que tienen que tener mucho cuidado, porque aquí es donde se dan cuenta que esto no es jugando. Es decir, que el RPU es un tema supremamente serio, donde esta entidad específicamente es la que más está pilas, ¿sí? Y justamente la ley le ha brindado facultades y posibilidades para que puedan proteger los derechos del consumidor frente a las irregularidades, desatención de obligaciones que tengan los operadores en la actividad diaria de su servicio. Sigamos. Las potestades que le dio la ley, especialmente la 1480, ¿sí? En consonancia con la 1341, es la de adelantar investigaciones de carácter sancionatorio, ¿sí? De lo que ya todos sabemos. Realizar visitas administrativas, y pongo resalto, pues tiene la virtud de hacerlas por sorpresa si quieren, y eso es algo que ha respaldado la Corte Constitucional, ¿sí? Y también va asociado con el derecho a la competencia. Entonces, la sí cuando quiere, puede llegarles de sorpresa a sus oficinas y decirles, vengo a hacer una visita administrativa. Lo único que presentan es el documento firmado por el superintendente de Industria y Comercio, superintendente delegado, y entran a verificar si se está cumpliendo con la normatividad o no. Y pueden en esa visita recaudar toda la información que requieran. Lo único que ha dicho la Corte Constitucional, usted no puede pedir información que no atañe a los libros de comercio o a la actividad de la empresa. Entonces, no le puedo pedir información al funcionario sobre su vida íntima ni nada de eso, pero de resto puede, digamos, pedir los computadores, las tablets, los celulares y todo lo que requiera en ese sentido para verificar una presunta irregularidad en la normatividad del consumidor. Puede hacer interrogatorios, practicar testimonios, todo lo que considere pertinente lo puede hacer ahí. También puede dictar órdenes a los operadores a efectos de corregir irregularidades. Entonces, yo estoy viendo que algo está pasando en el mercado y le digo, y casi siempre lo saca así la superintendencia, le dicto una orden a todos los operadores, como lo que también pasó en pandemia, si ustedes lo recuerdan, que tienen que cumplir con tales instrucciones para efectos de cumplir una determinada objetivo. Llámese una norma general, llámese una norma específica, como lo que pasó en la época de pandemia y todo eso. Y esas órdenes son de carácter obligatorio. Si no se cumplen, pueden iniciar investigaciones administrativas. Y eso es, digamos, lo que digamos, se pone en asterisco, porque de todo eso se puede desprender sanciones. Sigamos. Además de eso, puede impartirles instrucciones para que, digamos, garanticen los derechos de los usuarios. Entonces, le puede decir al operador X, Y o Z, decirle, usted tiene que hacer cambios en su contrato de tal manera, usted tiene que hacer cambios en su página web por esto, usted tiene que hacer cambios en sus oficinas físicas por esto, para cumplir debidamente con el régimen de protección de usuarios. Le puede, como decía anteriormente, con las visitas, así no sea con visitas, puede la superintendencia pedirle información y papeles de comercio en cualquier momento, le hace un requerimiento y le hace un chorrero, porque realmente es un chorrero de información, donde les pide estados contables, le pide cuáles son sus canales de atención, le pide la publicidad, le pide cuáles son, digamos, las ofertas, promociones que está haciendo, etcétera, etcétera. Y una cosa que no dije en el tema de visitas, también puede visitar no solamente las oficinas físicas, sino también se mete a la página web o se mete, si digamos tienen aplicaciones, las revisa y las verifica si están cumpliendo con la normativa. No, por ejemplo, casos de otro tema, no de telecomunicaciones, pero de pronto ustedes lo han escuchado, el caso de Rappi. Rappi fue sobre todo una visita a la aplicación y a la página web para verificar si estaban cumpliendo con las normas de consumidor o no. Puede también modificar los contratos, entonces decirle, porque como recuerden que hay un pilar que es la protección contractual, pueden decir, aquí hay cláusulas abusivas o hay cláusulas ambiguas, grises o qué sé yo, que puedan estar violando las normas del consumidor o los derechos y garantías que estos poseen, y decirle, usted tiene que ajustar el contrato de tal manera para cumplir con la norma. E interrogar a cualquier persona que también, como lo decía, puede llamarlo a la superintendencia si considera, o a la propia visita administrativa lo puede hacer el interrogatorio. Sigamos.
Antes de que continúe Leonardo, yo quería agregar dos temas. El primero, que ya se dijo, que se deben mantener las grabaciones de todas las llamadas durante 6 meses y la SIC puede solicitar esas grabaciones. Y por otro lado, también se debe mantener las bases de datos de PQR por 3 años. Exacto. ¿Sí? Entonces, esos dos temas, por ejemplo, si entra la SIC y va a determinado operador y dice, deme la base de datos de PQRs, se supone que la base de datos de PQR debe tener por lo menos 3 años hacia atrás Exacto. en cuanto a PQRs. Y eso es Entonces, supremamente sensible, porque hay un tema también de protección de datos personales y el tema de información que se debe mantener presente para que la superintendencia pueda ejercer su vigilancia y control. Entonces, de mucho cuidado. En virtud de todas estas facultades que tiene, justamente el artículo 65 de la 1341, que ustedes también sabrán, es el que aplica el Ministerio de TIC, ¿sí? Es la misma facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer sanciones. Es decir, puede poner una amonestación, cosa que muy rara vez ocurre, valga decirlo, multas hasta 2.000 salarios mínimos para personas naturales, como estamos hablando de personas jurídicas, pues evidentemente la multa se elevó con el segundo plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, se elevó la posibilidad hasta 15.000 salarios mínimos de las sanciones que puede o multas que pueden poner la Superintendencia de Industria y Comercio y también el Ministerio, lo cual es una cifra altamente considerable. Suspensión de la operación al público hasta por 2 meses, que tendría que ser una situación muy, muy grave, o la caducidad del contrato, cancelación de la directa de la autorización, del título habilitante, digamos que pues, podría entenderse para eso. Son medidas ya demasiado radicales. Yo personalmente no las he visto. Creo que difícilmente se podrían imponer, salvo que se trate de algo, una reincidencia marcada en una actuación y una actuación muy grave que implicara a llegar a esos puntos. Pero sí, digamos, son las sanciones que pueden poner. Sigamos. Bueno, eso era como, digamos, a grosso modo, pero digamos lo que yo quiero como resaltar es que el tema de la Autoridad de Vigilancia y Control es una interacción que siempre tiene todo operador que está ejerciendo una actividad de telecomunicaciones, donde tiene que estar muy, o sea, si yo estoy claro en los pilares que les he mencionado desde un principio, en que el usuario es como el norte de mi actividad, no solamente por el lucro, por el beneficio que tengo, sino es la razón de ser de un derecho que se llama el derecho al consumidor y en el cual el Estado está vigilando permanentemente, tengo que implementar sistemas de gestión que cumplan con esa función, ¿sí? Que cumplan con la garantía de los derechos de los usuarios. Y fíjense que en las dos presentaciones, y nos tocó hacer dos presentaciones, fue justamente porque es un contenido bastante grande, es un contenido que tiene muchos detalles y que implica al operador un reto para poder cumplir eficazmente. Las autoridades de vigilancia y control no tienen agüero, ¿sí? Ellos van y inician la investigación. ¿Qué es que yo no, qué es que yo estaba haciendo? ¿Qué es que lo hice tardíamente? Hay una cosa que tienen que entender. La super no solamente verifica que haya habido un daño o un efecto, digamos, como tal material en un usuario, sino la simplemente violación de la norma, ¿sí? Yo pude haber no afectado el derecho del usuario final, pero no tenía el CUN, no tenía el formato, no tenía los requisitos del canal de atención, el contrato no lo expedí como debía, etcétera. Ese tipo de cosas son suficientes para que la Superintendencia de Industria y Comercio sancione, y las sanciones suelen ser altas. Y cuando uno lo sancionan, empieza a crearse una hoja de vida, un historial. Entonces, esos antecedentes después van a pesar a futuro en las siguientes investigaciones, ¿sí? Ya no hay una atenuación por no haber tenido una sanción, sino el hecho de la sanción ya empieza a considerarse un factor de agravación de la siguiente sanción, porque busca que tenga un efecto disuasorio en el usuario, en el operador que está incumplido. A esto sumarle que no olviden que también la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades jurisdiccionales. Es decir, un usuario puede presentar una demanda, ¿sí?, por el tema de incumplimiento, y en ese aspecto ya actúa como juez la superintendencia y verifica los hechos y dependiendo, digamos, de las pruebas que se recauden, puede hacer una condena que puede implicar la terminación del contrato, puede terminarse la devolución de un dinero,
ese tipo de cosas, y adicionalmente tiene una facultad que no se ve en casi ningún otro lado, que es que en temas de consumidor, el juez tiene facultad de imponer también sanciones, es decir, es como si fuera juez y es como si fuera autoridad administrativa al mismo tiempo. Y esas sanciones pueden ser hasta 150 salarios mínimos, que tampoco es poca cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Luis y yo llevamos muchos años trabajando en este tema y en eso los podemos ayudar a asesorar cuando ustedes necesiten y cuidarse mucho, ser muy preventivos para que no pasen estas cosas. Con esto quería pues terminar la presentación y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Yo sé que ya llevamos bastante tiempo, pero si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Parece que no tienen preguntas. Bueno, les quiero informar que esta presentación, tanto la reunión del viernes como esta de hoy lunes, fueron grabadas o están siendo grabadas y me queda únicamente la tarea de edición y publicación en el canal de la empresa, en Criteria Consulting, que es una marca comercial de AIC Networks. Que vamos a lanzar, ¿no? ¿Cómo? Que vamos a lanzar, que vamos a hacer un lanzamiento también. Exacto. Les voy a mandar a todos ustedes, a los que fueron invitados, les voy a mandar la presentación, es abstracto de la norma y también el famoso título 3 de la circular única de la superintendencia. Me parece importante que la tengan, y ya se ha pedido, si ustedes van a implementar el tema del web service y todo eso, pues también les puedo compartir el documento técnico. Es que es extremadamente técnico y me parece que no vale la pena circularlo a todos ustedes, precisamente por eso. Eso es todo, señores. Muchísimas gracias por su atención. Me disculpa pues la longitud, la extensión de la presentación, pero pues era inevitable. Muchísimas gracias a todos. Con gusto, espero que les aprovechen. Feliz tarde, feliz noche. Estén muy bien. Muchas gracias, don Luis. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.